Iniciamos la grabación de hoy. Nosotros vamos a continuar en esta sesión revisando y bueno, vamos a cerrar la revisión del quinto modelo que nosotros estamos desarrollando en esta clase. En nuestro quinto modelo de crisis, recuerden que es el modelo de sobreproducción o también modelo de subconsumo de Paul Suisi. ¿Sí? Nosotros ya la clase pasada hablamos un poco el tema de la sobreproducción o subconsumo que muy rápidamente recordemos, nace de una contradicción entre la tendencia del capitalismo a acumular y a producir cada vez más por un lado, y por el otro lado a restringir el consumo, sobre todo de las clases trabajadoras, ¿no? Entonces, nosotros para representar esa tendencia nos hemos aproximado al modelo de Paul Suisi. Entonces, recordemos muy rápidamente cómo se componía este modelo, ¿no? Entonces, este modelo, que es un modelo un tanto antiguo, pero que de todas maneras tiene una intuición interesante, ¿no? Entonces, su objetivo, como les mencionaba, era recoger esa contradicción del capitalismo, ¿no? Entre una expansión fuerte, pero a la vez una restricción al consumo. Entonces, bueno, teníamos algunos supuestos usuales dentro del modelo, ¿sí? Economía sola y sin gobierno, todas las variables medidas a precios constantes, trabajadores no ahorran, al inicio de la producción los capitalistas solo pueden acumular en medios de producción, o sea, dejamos los salarios para el final, para quitarnos un poco la limitación o la dificultad de tener que hablar de la acumulación de capital variable, y también asumimos que la acumulación es presionada por la competencia. ¿Ok? Entonces, con esos supuestos, nosotros empezamos a desarrollar el modelo, ¿ya? Considerando variables que no son ya tan ajenas a nosotros, ¿no? Entonces, ya iba a representar el ingreso total de la economía, B, el consumo de los trabajadores, que bueno, es también el capital variable de los salarios, CP va a ser el consumo de los capitalistas, recordando que P representaba usualmente a las ganancias, ¿no? Entonces, CP sería de las ganancias aquella parte destinada al consumo. Y va a representar la inversión, que en este caso la inversión solo va a ser de capital constante, o sea, medios de producción. Nos olvidamos del capital variable porque el capital variable se va a pagar al final del periodo. ¿Ya? Entonces con eso no hace falta reconocerlo como inversión inicial, porque esta es la inversión que se hace al inicio del periodo, ¿no? ¿Qué más? SP es el ahorro de los capitalistas y bueno, por los supuestos del modelo, nosotros planteamos que necesariamente, al ser una economía cerrada y sin gobierno, vamos a considerar la igualdad entre ahorro e inversión, ¿no? Entonces está el ahorro capitalista que va a ser igual a la inversión y eso a la vez va a ser igual a la acumulación de capital constante. Entonces, a partir de eso empezamos a agregar unos supuestos al modelo para representar la idea de que hay una restricción al consumo, ¿sí? Entonces, por un lado, habíamos agregado el supuesto de que si crece la inversión, eso jala un aumento del capital variable, o sea, se acumula más en máquinas, eso va a generar que se contrate más gente, pero en menor proporción. ¿Ya? Entonces, este supuesto es unos supuestos clave que incluye Sweezy en su modelo, que nosotros lo representábamos, recordarán, como una función, ¿sí? Como B igual a una función de la inversión, cuya derivada con respecto a I, ¿sí? No confundir, esta no es la derivada respecto al tiempo, sino respecto a la inversión, estará entre 0 y 1, y a la vez la segunda derivada va a ser negativa para generarnos la función cóncava que nosotros vemos aquí, que de hecho ya pulí un poco las láminas, colegas. Esa función ya está graficada aquí, ¿no? Entonces ustedes también ya tienen la gráfica en las láminas para que más o menos vayan empatando en su estudio, ¿no? Porque a partir de las láminas es lo que ustedes probablemente más los apuntes de clase es lo que más estudiarán para el examen final, ¿no? Entonces, esto de aquí ya está incluido, ¿no? Entonces aquí ustedes ya pueden ver la gráfica, que es la misma que tenemos acá, ¿no? Recordar de esta gráfica algunas cosas. Por ejemplo, tenemos un punto inicial, que sería cuando la inversión es cero, que representa el consumo de los trabajadores cuando estamos en reproducción a escala simple. ¿Sí? ¿Por qué? En la producción a escala simple recuerden que no hay inversión. ¿Sí? Pero hay un consumo de los trabajadores. Los trabajadores van a consumir. Luego, desde ese punto, nosotros podíamos trazar una línea con pendiente 1, o sea, pendiente de 45 grados, y la gráfica de la función f sería una función como la que está aquí en rojo,
que es una gráfica en donde vemos que así como crece la inversión, ¿sí? Así como la inversión crece, crece también el consumo de los trabajadores, pero no en la misma proporción, porque si crecieran en la misma proporción, seguiríamos la línea de 45 grados. Entonces estamos por debajo de la línea de 45 grados para mostrar que el crecimiento es menos que proporcional. ¿Por qué se asume esto? ¿Por qué Swissy considera este supuesto? Bueno, en esencia para recoger la idea de que el consumo de los trabajadores está limitado sobre todo por su salario, ¿no? Entonces el salario no va a crecer necesariamente en la misma magnitud que la inversión. Este supuesto se podría mejorar bastante si incluyéramos en vez de esta función dinámicas como la del modelo de Goodwin, por ejemplo. O sea, que crece la inversión, crecen los salarios de forma cíclica, ¿no? O sea, o podríamos meter una curva de Phillips o alguna cosa así, ¿no? Pero nos vamos a quedar con la función que plantea Swissy para esta versión del estudio. Luego habíamos analizado el consumo de los capitalistas. Y aquí nos habíamos planteado la posibilidad de que los capitalistas también tienen un consumo limitado. ¿En qué sentido? No tanto en el sentido como el de los trabajadores, ¿no? De que llegan a un punto en donde el salario los limita, ¿no? Aquí, en cambio, ¿cuál es la razón? Primero, decíamos que, bueno, los capitalistas son una clase social compuesta de un número relativamente reducido de personas. Aparte, luego de cierto nivel de ganancias, podemos asumir que los capitalistas ya no tienen incentivos para consumir más. Por ejemplo, aquí, ¿no? En este ejemplo, habíamos planteado que los capitalistas tal vez tengan un tope de consumo de 500. Piensen que son 500 millones, 500 mil, lo que gusten, ¿no? Pero las ganancias pueden seguir creciendo. Entonces, la acumulación puede empujar a que las ganancias sigan creciendo. Los capitalistas tal vez llegan a un punto en el cual dicen, bueno, después de 500 ya no tiene más sentido para mí el consumo, todo lo que me sobre lo destino a la acumulación, ¿sí? Entonces, puede ser que los capitalistas lleguen a tener tanto dinero que ya no tienen interés, ¿sí? En el consumo y se dedican más que nada a acumular, ¿ya? Y eso nos da un justificativo para plantear que el consumo de los capitalistas también va a mostrar este comportamiento. No necesariamente es la misma función, pero una función parecida, ¿no? Esta roja que representaría el consumo de los capitalistas, que es una función G de la inversión. ¿Ok? Entonces, digamos que estamos asumiendo que también los capitalistas tienen un consumo limitado, pero en el caso de los capitalistas son otras razones, ¿no? Son estas que se mencionan aquí, que también quedan recogidas aquí en las láminas, aunque la voy a mejorar un poco, ¿no? Para incluir algunas razones adicionales. Pero aquí está ya la gráfica, ¿no? Entonces solo incluiré algunas razones adicionales. Déjenme poner por aquí. Incluir adicionales, ¿ya? Listo. Entonces, sigamos. Muy bien. Una vez que nosotros ya tenemos estas ecuaciones, o sea, noten qué es lo que, cómo se va estructurando el modelo, ¿no? El modelo se estructura con una ecuación bien, con dos ecuaciones, mejor dicho, ¿no? Bien enfocadas en hablar de esta restricción de consumo, ¿sí? Y a estas ecuaciones Suisi agrega otro elemento, ¿no? Bueno, también tenemos una ecuación que nos habla de que si tenemos ingresos, los ingresos se dividen entre consumo y ahorro. Ya, esto es bien macro, o sea, es una cuestión macro, una identidad macro, ¿no? O sea, la sociedad con su ingreso decide consumir o ahorrar, pero le abrimos a esa identidad macro, sí, esta es una identidad macro, ¿no? Identidad macro. Entonces, a esta identidad macro la podemos abrir ¿para qué? Para que se vea que el consumo está compuesto del consumo de trabajadores y consumo de capitalistas, y el ahorro está compuesto solo por el ahorro de los capitalistas, no por el supuesto de lo que los trabajadores no consumen. Y como nosotros sabemos que el ahorro es igual a la inversión, entonces nos queda ya una ecuación, ¿sí? Que me dice que el ingreso es igual al consumo más la inversión, que esta es la identidad que nace de una economía cerrada y sin gobierno, ¿no? Esta también es una identidad macro. Esta identidad macro, la de acá arriba, se cumple siempre, ¿no? Sí, identidad macro que se cumple siempre.
O sea, siempre se cumple por definición que el ingreso se divide entre consumo y ahorro. En cambio, esta otra identidad se cumple, bueno, no es identidad, no, sí, siempre. Este de acá nace de la igualdad ahorro-inversión en la economía cerrada y sin gobierno, ¿no? Ahorro igual inversión. Entonces, por ejemplo, si no les gusta a ustedes el supuesto de economía cerrada, tendríamos que agregar en este punto también el efecto de tener una economía abierta, ¿no? Pero bueno, eso lo dejo eh, para inquietud de ustedes, ¿no? Entonces, ¿cómo sería si tuviéramos una economía abierta? Muy bien, un segundo, por favor. Un segundo. Ya, disculpe. Ok, seguimos, ¿no? Bien, como les decía entonces, tenemos esta otra igualdad y tenemos ahora ya un modelo estructurado con ecuaciones que limitan el consumo, con una ecuación que recoge el vínculo entre ingreso, consumo e inversión. Y Suisi agrega otra ecuación, ¿sí? Que es esta ecuación cita 4, en donde en cambio vincula el crecimiento de la inversión con el crecimiento del consumo. Pero no es cualquier crecimiento de la inversión. Se incluye el crecimiento de la inversión de equilibrio. ¿Ya? Entonces, ¿de qué se trataba esto? Pasábamos a la siguiente lámina. Entonces, Suisi plantea esta ecuación un poco peculiar en donde con esto él trata de mostrar la posible condición de equilibrio entre sectores. ¿Ya? O sea, qué condición tiene que darse o qué proporción debe darse entre sectores para mantener el equilibrio sectorial. Esto nos recuerda mucho a al modelo, por ejemplo, el modelo de Harris que vimos en las sesiones pasadas, ¿no? De cómo se mantiene el equilibrio entre sectores. Entonces, para ello, decimos que, bueno, primero reconocemos que B punto más CP punto es el crecimiento del consumo, que a la vez es el crecimiento de la producción del sector 2, ¿ya? Empujado por el aumento del consumo de trabajadores y capitalistas. X va a ser una constante de proporcionalidad entre el sector 1 y sector 2 que garantiza el equilibrio. Y la I punto E indica el crecimiento hipotético de la inversión, que a la vez es el crecimiento hipotético de la producción del sector 1 para mantener equilibrio respecto al sector 2. ¿Ya? Entonces aquí habíamos puesto un ejemplo y decíamos, ¿qué tal si por ejemplo X fuera 3? ¿Qué significa? Ese 3 indicaría que por cada dólar de producción del sector 2, ¿sí? Porque esto de aquí es producción del sector 2, por cada dólar extra de producción del sector 2, el sector 1 tendría que producir X veces, ¿sí? Tendría que aumentar su producción en X veces si es que tenemos que mantener el equilibrio, ¿ya? Eso por tanto nos llevaba a decir, bueno, vamos a poner otro supuesto, asumimos que esa X, o sea, esas unidades que debe producir el sector 1 para que se mantenga en equilibrio con el sector 2, van a ser constantes, ¿no? De hecho, en las láminas yo también ya incluí eso. Eso está acá, ¿no? Entonces aquí está incluido este supuesto G, está un poco más aclarado, ¿no? Ok, entonces este supuesto, como les mencionaba la clase pasada, esto de asumir que X es constante, también podría mejorarse, ¿sí? Pero, ¿cómo podría mejorarse? Por ejemplo, buscando condiciones de balance del modelo de Harris, ¿sí? Recordarán que en el modelo de Harris y en nuestros modelos sectoriales, eh, en general encontrábamos algunas condiciones para encontrar el balance o equilibrio entre sector 1 y sector 2, ¿sí? Entonces eso podría reemplazarle a esta ecuación de acá, pero vamos a ser fieles a lo que hizo Swiss en su modelo, entonces vamos a dejar esta ecuación. En síntesis, nosotros nos quedamos con un sistema de ecuaciones 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Yo me adelanté un poco con estas otras ecuaciones, pero mejor las vamos a borrar para explicarlas con más calma, ¿sí? Y vamos a continuar desde estas ecuaciones, desde la ecuación 1 hasta la ecuación 4, ¿no? Que resumen más o menos lo que nosotros hemos identificado hasta ahora. Este es en esencia gran parte del modelo de Swiss, ¿no? Ahí las otras ecuaciones van a nacer, pero primero vamos a hacer unos desarrollos un poco más, un poquito de matemática para, un poquito de cálculo para sintetizar un poco estas ecuaciones, ¿no? Entonces ahorita vamos a, como quien dice, juntar ecuaciones, ¿no? Vamos a juntar ecuaciones haciendo un poquito de cálculo, ¿no?
Entonces, primero quiero que nos concentremos en cuál va a ser la dinámica de la inversión, ¿ya? Entonces, vamos así rápidamente a analizar la dinámica de la inversión, o sea, cómo se va a comportar la inversión con el paso del tiempo, ¿ya? Dinámica de la inversión. Entonces, aquí tenemos nosotros esta inversión, ¿no? Que nace de la ecuación uno. Entonces, tomemos la ecuación uno. Tomemos la ecuación uno y derivemos respecto al tiempo. Y obtengamos, ya, pongámoslo más directo, y obtengamos su derivada con respecto al tiempo, ¿ya? Ustedes ya saben de esto, así que no es ningún problema. Entonces, ¿cuál es la ecuación uno? La ecuación uno dice y igual b más cp más i, ¿de acuerdo? O sea, ingreso es igual al consumo más inversión. Saquemos la derivada con respecto al tiempo de estos dos lados de la ecuación. Derivada respecto al tiempo, ¿sí? Es una mera suma, así que la derivada respecto al tiempo, ¿cómo va a quedar la derivada de y con respecto al tiempo? La podemos escribir como y punto. La derivada de b con respecto al tiempo sería b punto más el consumo de los capitalistas punto más y punto. ¿Ok? Entonces esta sería la primera derivada respecto al tiempo, ¿ya? Pero mi propuesta es no saquemos solo la primera derivada, sino que saquemos la segunda derivada, ¿sí? Saquemos la segunda derivada de esta función con respecto al tiempo, que igual, al ser una suma, ¿qué sería la segunda derivada? Sería de la primera derivada, vuelve a sacar la derivada. Entonces simplemente te quedarían dos puntos aquí, ¿ok? ¿Sí? Donde, para aclarar la notación nada más, donde estos dos puntos serían la segunda derivada de y con respecto al tiempo. Esto es igual a y dos puntos. Y lo mismo para el resto de variables, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces vamos a empezar con eso. Entonces hacemos esta derivada segunda, ¿no? Respecto a la ecuación uno. ¿Ya? Entonces la primera ecuación de aquí nos va a servir para algo. Luego veamos qué más tenemos, ¿no? Entonces conservemos esta ecuación. Luego nosotros tenemos las ecuaciones 2 y 3. ¿Sí? Las ecuaciones 2 y 3. Entonces, quiero que nos fijemos, por ejemplo, cuál va a ser el comportamiento de la ecuación 2. La ecuación 2 me dice, ok, tengo un vínculo, ¿sí? Tengo un vínculo entre consumo de los trabajadores e inversión. Y acá en la 3 tengo un vínculo entre consumo de los capitalistas y la inversión. Entonces, aquí yo puedo hacer un análisis un poco más detallado del comportamiento del ingreso. ¿Ya? A ver, con todo vamos a hacer lo siguiente. Tengamos también a mano la primera derivada. Capaz que también nos va a servir un segundo. Entonces tengamos a mano las dos, ¿no? Entonces tengamos a mano la primera y la segunda derivada. Punto. Ya tengamos las dos a mano. Las dos que nos van a servir. Ya. Entonces la primera ecuación sería la primera derivada, la otra ecuación sería la segunda derivada, ¿ya? Entonces tengamos a mano las dos. Muy bien, entonces ahora quiero que veamos, tomemos la ecuación, a ver cómo está la numeración, 1, 2, 3, 4. No quiero ponerle números para que no se llene de números, entonces vamos a poner estos asteriscos, ¿ya? Eso, entonces esta es la primera derivada, esta es la segunda derivada, ¿ya? Eh, Fijémonos en la primera derivada. La primera derivada dice que si crece el ingreso, eso va a significar que crece el consumo y crece la inversión, ¿sí? Eso va a significar. Ahora, yo sé que eso depende de la inversión. Entonces, noten esto. Si crece la inversión, dentro de estos crecimientos también está un efecto de crecimiento de la inversión, ¿sí? Entonces, analizando
digamos, analicemos. Entonces, analicemos B y CP. ¿Qué es lo que sucede con B y CP? Puntos, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el crecimiento del consumo tanto de trabajadores como el de capitalistas? ¿Ya? Entonces, tomemos la ecuación 2, por ejemplo. ¿Ya? Tomemos la ecuación 2. ¿Ya? Entonces, tomemos 2. Tomemos la ecuación 2. Entonces, la ecuación 2 que me dice, B es igual a una función de la inversión. ¿Ya? Entonces, tomemos 2 y derivemos con respecto al tiempo. ¿Ya? Entonces, saquemos la derivada respecto al tiempo de la función 2. O sea, la derivada respecto al tiempo de B va a ser igual a la derivada respecto al tiempo de f de i. ¿Ya? ¿Por qué quiero hacer esto? Porque aquí me va a quedar B punto, que es justamente el crecimiento del consumo de los trabajadores. ¿Sí? Pero lo estoy sacando de la ecuación 2. Eso después lo podría reemplazar en esta ecuación estrella. ¿Ya? B punto. Ahora, fijémonos que tenemos de este lado. De este lado me dice, saquemos la derivada, si noten esto, saquemos la derivada del consumo, ¿sí? Del consumo de los trabajadores, que es una función f de la inversión, ¿sí? Es una función f de la inversión. ¿Cómo yo puedo analizar esta función? Entonces aquí nosotros vamos a aplicar la regla de la cadena, ¿ya? No es nada del otro mundo, es algo bien sencillo. ¿Cuál es la idea de la regla de la cadena en cálculo? Recuerden, aquí yo quiero ver cómo cambia esta función con respecto al tiempo, ¿sí? Para entender cómo cambia esta función con respecto al tiempo, yo puedo entender cuál es la cadena de sucesos que llevan a la variación de esta función. ¿A qué me refiero? El tiempo crece, ¿estamos de acuerdo en eso? El tiempo avanza, ¿ya? Si el tiempo avanza, ¿qué es lo primerito que va a cambiar en esta función? En esta función, lo primerito que va a suceder es que voy a tener un cambio en la inversión. Y luego, ese cambio en la inversión va a provocarme un cambio en la función. ¿Sí? ¿Lo ven? O sea, el tiempo cambia, el tiempo avanza. Con el avance del tiempo, ¿qué es lo que va a crecer? La inversión. Porque la inversión también depende del tiempo. Todas las variables, recuerden, en nuestros modelos usualmente todas las variables dependen del tiempo, ¿no? Entonces, si pasa el tiempo, crece la inversión y al crecer la inversión damos un crecimiento en F' y ese crecimiento en F' es el que nos va a terminar llevando al crecimiento total de B. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se refleja esta regla de la cadena ya en esta derivada? Entonces, primero consideramos el primer cambio. O sea, si yo hago la derivada de esto con respecto al tiempo, primero va a cambiar la inversión. Y ese cambio de la inversión hay que multiplicarlo por el cambio de la función. ¿Sí? Entonces nos va a quedar así. ¿Ya? Nos va a quedar así. Si quieren, puesto en la otra notación, ¿no? ¿Cómo sería? Solo para que tal vez un poco se acostumbren a dónde está la regla de la cadena, ¿no? Entonces, si ustedes sacan la derivada de b respecto al tiempo, sería como sacar la derivada de f respecto a i por parciales. No, esta de aquí sería parcial. Derivada de f respecto a i. Si es que exponemos esto es porque asumimos que hay más cosas que afectan a f, que no las estamos incluyendo, ¿no? Pero sí hay. Por la derivada de i respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, este sería la regla de la cadena. Entonces, aquí ustedes pueden ver la regla de la cadena. Es lo mismo, ¿no? Cualquiera de las dos notaciones. Pero tal vez esta de aquí se les haga un poco más familiar con respecto a lo que ustedes en su momento habrán estudiado en cálculo. ¿Ya? Entonces, fíjense. Primero, el tiempo hace cambiar la inversión. Y luego la inversión hace cambiar la función. Entonces yo multiplico estos dos cambios y tengo la derivada de b con respecto al tiempo. ¿Sí? Que en este caso se queda de esta manera. B punto igual a f' y punto. ¿Ya? Entonces, ese sería el caso del consumo de los trabajadores. Entonces, esta ecuación me va a servir porque yo voy a poderla reemplazar. Por ejemplo, la podría reemplazar en estrella. O si quisiera, podría sacar la segunda derivada
y reemplazarla en doble estrella, ¿sí? Eso sería por un lado. De hecho, déjenme ver un segundo cuántas ecuaciones debo yo llegar. Y punto. Ya, ya. Entonces vamos nomás a utilizar las dos. Entonces, de una vez, ya, esa sería la primera derivada, ¿no? Saquemos también la segunda derivada, ¿ya? Obteniendo también la segunda derivada con respecto al tiempo. ¿Ya? ¿Cómo sería la segunda derivada de esta función? Entonces habría que derivar con respecto al tiempo este término que está aquí, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tocaría hacer? Sacar la derivada con respecto al tiempo de esta terminología, pero si quieren usemos la otra, también puede ser, ¿no? Tal vez esa es un poco más clara ahorita. Y luego reemplazamos. Derivada respecto al tiempo, ¿sí? Entonces hay que sacar la derivada con respecto al tiempo de toda esta terminología que está acá, la parcial de f con respecto al tiempo, ahí, por la derivada de y con respecto al tiempo, o si se sienten más cómodos, sería la derivada con respecto al tiempo de b punto igual a la derivada con respecto al tiempo de f' por y punto. Cualquiera de las dos, ¿ya? Para que ustedes se sientan más cómodos. Muy bien, entonces la primera derivada me va a servir para analizar el crecimiento de y punto, la ecuación estrella. La segunda derivada me va a servir para entender la ecuación doble estrella. ¿Sí? Ambas ecuaciones van a ser importantes. Ya, entonces déjenme, de hecho, encierro en un cuadradito que es lo que nos va a servir, ¿no? Porque después se hace todo un lío y con el ordenador que soy me pierdo, entonces mejor esto de acá es una, ¿ya? Bien, entonces, ¿cómo será ahora la segunda derivada de este consumo de los trabajadores? ¿Ya? De hecho, si quieren, aquí nosotros podríamos decir que este es el crecimiento del consumo, ¿no? Crecimiento del consumo de los trabajadores, que por cierto, trabajadores va a empujar al crecimiento de la producción del sector 2, ¿no? Para poder surtir esta demanda. Bien, entonces a ver, vamos ahora con la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada no es más que sacar la derivada de la derivada. O sea, usted ya tiene la derivada, entonces sacamos la derivada. Entonces, ¿cómo va a quedar esta segunda derivada? Sería b dos puntos igual. Aquí ustedes tienen la derivada respecto al tiempo de estos dos términos, ¿sí? F' en particular, tomen en cuenta que también va a ser una función de la inversión, ¿sí? O sea, si f es una función de la inversión, f' también va a ser una función de la inversión, ¿sí? F' también va a ser una función eh, de la inversión. Entonces, lo que yo tengo aquí ya son dos funciones, ¿ya? Entonces tengo la derivada de un producto de dos funciones. ¿Cómo se analiza la derivada del producto de dos funciones? No es nada del otro mundo, ¿no? O sea, simple y llanamente tendríamos que hacer la derivada del primero, por ejemplo, derivada respecto al tiempo de f' por el segundo, y punto, más el primer término f' por la derivada respecto al tiempo del segundo término, y punto. Ok, entonces no es nada más que aplicar la regla de la derivada de un producto, ¿no? Entonces derivo la primera por la segunda más de la primera la dejo intacta y derivo la segunda. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Entonces aquí nuevamente, ¿sí? Este lado ya no me genera novedad, ya yo sé que esto es y dos puntos. Esta derivada de f' respecto al tiempo es la que me puede generar novedades, ¿sí? Esta derivada con respecto al tiempo de f'. Entonces, para entender esta derivada, nuevamente yo puedo aplicar la regla de la cadena, ¿sí? Nuevamente aplicamos la regla de la cadena aquí. Regla de la cadena. Entonces, siempre a mí me gusta cuando estoy explicando esto, o sea, lo podemos hacer de golpe, ¿no? Pero quiero explicarles, entender paso a paso, ¿no? De nuevo, la regla de la cadena. Entonces, ¿cómo sería la regla de la cadena? Avanza el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la cadena de sucesos para entender la variación? Avanza el tiempo, entonces nuevamente va a cambiar la inversión,
sea, vamos a tener un cambio de la inversión. Y recuerden, ese cambio de la inversión puede llevar a que cambie la F'. Si cambia la F', porque cambia la inversión, ¿qué tipo de F voy a tener aquí? F segunda, ¿sí? Si quieren, tendríamos el cambio de F, perdón, el cambio con respecto a I de F', que es lo mismo que hablar de F segunda, la segunda derivada. Entonces, ¿cuál es la idea de nuevo, no? Pasa el tiempo, eso va a hacer que la inversión crezca. Listo. Y al crecer la inversión, eso va a llevarme a que mi F' cambie, porque F' también es función de la inversión. ¿Cómo sé que esto pasa? Esto pasa, colegas, porque recordarán que en nuestros supuestos, bueno, arriba también estaba aquí, en esta misma lámina. En nuestros supuestos decimos que hay una segunda derivada. O sea, F tiene una segunda derivada con respecto a I. Entonces F es una función de I. ¿Sí? O sea, de algún lado yo saco esa segunda derivada, ¿no? F'. Y F segunda son funciones de I. ¿Ya? Entonces, repito, ¿no? La regla de eventos, entonces, ¿cuál es? Avanza el tiempo, al avanzar el tiempo crece la inversión, y al crecer la inversión, esta cosa que está aquí dentro, que es lo que sea, crece con respecto a I, que en este caso es sacar la derivada con respecto a I de F', que me va a dar F segunda, ¿sí? Si quieren, más formalmente, la regla de la cadena, ¿cómo se vería? Entonces, la regla de la cadena se vería de esta manera, ¿no? O sea, la regla de la cadena sería que la derivada de F' con respecto al tiempo, ¿sí? Sería igual a la derivada de F' con respecto a I por la derivada de I con respecto al tiempo. ¿Ah? Esta sería la regla de la cadena si hiciéramos el procedimiento un poquito más formal, ¿no? Pero es la misma idea. ¿Ya? Cambia el tiempo, al cambiar el tiempo va a cambiar la inversión, y luego el cambio de la inversión va a hacer que cambie F'. Entonces, ¿cuál es el resultado final de esta derivada? Me va a quedar F segunda por I punto. ¿Sí? Va a quedarme F segunda por I punto. ¿Ya? Pues nada del otro mundo. Entonces yo podría reemplazar este resultado en B2 puntos. ¿Y cómo nos quedaría? Entonces B2 puntos igual. Entonces la derivada de F' con respecto al tiempo por la regla de la cadena sabemos que nos va a quedar F2' y punto. ¿Sí? Y había otro y punto por ahí, ¿no? O sea, este sí, punto por y punto más F' y la derivada de t con respecto a i punto, perdón, la derivada de con respecto al tiempo de i punto es y dos puntos. ¿Sí? Podemos organizarnos un poco. Entonces, ¿qué nos quedó? Que esta B, dos puntos. Vamos a ponerle en el centro mejor, ¿ya? Aquí no, reemplazando por si acaso. Reemplazando. Nos quedó este B dos puntos, o sea, B dos puntos sería igual a F, la segunda derivada de F, F2' por I punto al cuadrado, más F' y dos puntos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, estas son ecuaciones que utiliza Sweezy para seguir avanzando en su modelo. ¿Ya? O sea, si quieren, el, el elemento matemático que más usa Sweezy para desarrollar su modelo es la regla de la cadena. ¿Ya? Que no es tampoco que bestia el gran uso matemático, no es simplemente la regla de la cadena nada más. Ya, entonces recapitulemos un poco cómo estamos estudiando la dinámica de la inversión, porque si ven, todo lo estamos reduciendo a inversión. Entonces, primero hemos sacado las derivadas primera y segunda del ingreso. ¿Sí? Ingreso, consumo, inversión. Primera derivada, segunda derivada. Como es un sumando, no es más que sacarles a todos y punto, y luego la segunda derivada sería y dos puntos, y todos dos puntos. Luego analizamos los consumos. Empezamos con el consumo de los trabajadores. Decimos ya, sé que el consumo de los trabajadores es una función de la inversión. Saco la primera derivada. Entonces, la primera derivada por la regla de la cadena me dice que B punto va a ser igual al cambio de la inversión por el cambio que la inversión genera en F, que es, le hemos llamado F', ¿sí? O sea, aquí está la regla de la cadena, ¿no? Cambio, el tiempo hace cambiar la inversión y la inversión hace cambiar F. Luego obtenemos la segunda derivada. La segunda derivada me dice, ok, saca la derivada de la derivada. Es la segunda derivada.
y yo ya conozco esta derivada, que es la derivada de f con respecto a i por i con respecto a t. O sea, b punto por, perdón, b punto sería de este lado, del otro lado sería derivada respecto al tiempo de f' por i punto, ¿ya? Entonces la derivada con respecto al tiempo de b punto es b2 puntos, y aquí tengo un producto, entonces aplico la regla del producto, derivada con respecto al tiempo de f' por i punto más f' por la derivada respecto al tiempo de i punto. Y aquí vuelvo a aplicar la regla de la cadena. Entonces, al aplicar la regla de la cadena, ¿qué digo? El tiempo hace que cambie i, y el cambio de i hace que cambie f', y me surge f segunda, ¿sí? Entonces, la derivada de f' con respecto al tiempo, este término, ¿de acuerdo? Que no es más que sacar i punto por f segunda, ¿sí? Y finalmente, reemplazo esto en b2 puntos, ¿y qué me queda? Que b2 puntos es igual a f segunda i punto por otro i punto que quedó por aquí, más f' por i punto, la derivada sería i2 puntos, ¿no? La derivada respecto al tiempo. Y reordenamos términos y nos queda esta ecuación, ¿no? O sea, el truco aquí es simplemente el uso de la regla de la cadena, nada más. ¿Ya? No hay nada más realmente aquí en este modelito de Suiza. Entonces, si esto de aquí, B punto, es el crecimiento del consumo de los trabajadores, B2 puntos podríamos decir que es algo así como el crecimiento del crecimiento, cosa que no suena muy elegante, ¿no? Crecimiento del crecimiento. Entonces, hablar del crecimiento es lo mismo que hablar de la aceleración del consumo. Aceleración del consumo de los trabajadores. ¿Ya? ¿De acuerdo? O sea, tenemos por tanto dos ecuaciones. Una ecuación que me plantea el crecimiento del consumo de los trabajadores, o el crecimiento de la inversión, y otra ecuación que en cambio me dice el crecimiento del crecimiento, o mejor dicho, la aceleración del consumo de los trabajadores. ¿Sí? Entonces ya tenemos esas dos ecuaciones donde nos dicen ya cómo se comportan la primera y la segunda derivada de b, que de hecho, si se fijan, también están aquí, primera y segunda derivada de b. Entonces estos dos me van a servir. Ahora, eso es como el consumo de los trabajadores. ¿Qué pasa con el consumo de los capitalistas? ¿Será que una línea? ¿Sí? Hagamos una suerte de resumen, ¿no? Entonces, en resumen, ¿cómo me quedó el consumo de los trabajadores? Tenemos dos ecuaciones. Sería que B punto es igual a F' de I punto, y que B dos puntos sería igual a F2' I punto al cuadrado más I2 puntos, si no me equivoco. La ecuación de acá arribita nomás. A y F'. Estoy olvidándome de F'. F' y dos puntos, ¿ya? Entonces, estos serían los consumos de los trabajadores, ¿no? Crecimiento y aceleración. ¿Cómo será el consumo de los capitalistas? La ventaja es que el consumo de los capitalistas hemos asumido, ¿sí? Suiza le asumió, que bueno, tiene una función g, pero de ahí la estructura de la función es la misma. O sea, tenemos que la primera derivada, hay una segunda derivada, consumo es función de la inversión, o sea, todo es lo idéntico. Entonces, para el consumo de los capitalistas, si hiciéramos exactamente los mismos pasos, cosa que no vamos a hacer porque no tiene sentido, sabríamos que entonces, ¿qué pasa? Que el consumo de los capitalistas, punto, va a ser igual al crecimiento de la inversión por la G'. ¿Sí? Es la misma estructura, sino que en vez de poner F sería G. Y el consumo de los capitalistas, dos puntos, o la aceleración del consumo, ¿a qué sería igual? Por ejemplo, aquí podríamos aplicar de golpe la regla de la cadena y todo, o sea, lo que vimos antes, y qué nos quedaría. Entonces sería G derivada por I punto al cuadrado más G' y dos puntos. ¿Ya? ¿De acuerdo? O sea, no haría falta volver a hacer los mismos pasos porque es exactamente la misma estructura. ¿Sí? Una función de I y ya, entonces no hay más que hacer. Ok, entonces este sería consumo, esto es para el caso de los trabajadores, consumo, podríamos decir que esta es la dinámica del consumo de los trabajadores respecto a I, respecto a la inversión. ¿Ya? O sea, aquí les está indicando más o menos cómo la inversión jala al crecimiento del consumo de los trabajadores y a la vez la aceleración de la inversión, ¿no?
jala la aceleración del consumo de los trabajadores. ¿Sí? Y acá, en cambio, que tendríamos la dinámica del consumo de los capitalistas. Dinámica del consumo de los capitalistas, igualmente respecto a I, ¿no? ¿Ya? Ok. Entonces, para algunos de ustedes que quizá estudiaron la regla de la cadena y creyeron que nunca se iba a usar, bueno, aquí ya tienen un uso de la regla de la cadena, ¿no? En este modelo de sobreproducción. Entonces, obtenida, entre paréntesis pongamos aquí, obtenida con los mismos pasos, con los mismos pasos que B punto y B dos puntos, ¿ya? Sobre todo la regla de la cadena. Regla de la cadena. Muy bien. Ok, entonces, una vez que tenemos estas ecuaciones, ¿qué podemos hacer? Podemos reemplazar todas estas ecuaciones tanto en el crecimiento del ingreso como también en la aceleración del ingreso, ¿ya? Entonces, esta primera estrellita sería el crecimiento del ingreso y la dos estrellas sería la aceleración del ingreso. Aceleración del ingreso. ¿Ya? Recuerden, ¿no? La primera derivada es crecimiento, la segunda derivada ya es la aceleración, o sea, el crecimiento del crecimiento. Sino que suena feo hablar crecimiento y crecimiento, entonces es más elegante o más concreto decir aceleración. No es coincidencia, ¿no? Estos son términos que en realidad vienen del cálculo aplicado a la mecánica, en física. Entonces la primera derivada es la velocidad con respecto al tiempo. Cuando tú sacas, o sea, tienes una función de la distancia, de la posición respecto al tiempo. Sacas la primera derivada, te da la velocidad, la segunda derivada te da la aceleración. Entonces es algo parecido, ¿no? Sino que aquí estamos utilizando esto más bien para el caso de nuestros modelos económicos, ¿no? Bien, pues como les decía, ya tenemos estas ecuaciones. Vamos ahora a reemplazar, ¿sí? Vamos a reemplazar estas ecuaciones en y punto y bueno, vamos a reemplazar las ecuaciones en el crecimiento y la aceleración del ingreso, ¿sí? Déjenme solo verificar que todo esté en orden. Sí. Mm, ya. Muy bien, entonces vamos a hacer esto, colegas. Primero, vamos otra vez. Entonces, tomemos el crecimiento del ingreso. Crecimiento del ingreso. ¿Cuál es el crecimiento del ingreso? Sabemos que es Y punto igual B punto más CP punto más I punto. ¿De acuerdo? Tomemos el crecimiento del ingreso y reemplacemos. Y reemplazamos, mejor así, y reemplazamos los crecimientos de los consumos. Ya vamos a reemplazar B punto y CP punto. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría que Y punto, o sea, el crecimiento del ingreso, que recuerden que esta era originalmente la ecuación estrellita. Entonces vamos a reemplazar B punto. ¿Qué es B punto? B punto sabemos que es F' y punto. Entonces aquí me va a quedar F' y punto. Más CP punto sé que es G' y punto. Entonces puedo reemplazar y me quedaría G' y punto. Y más, aquí solamente vemos que me quedaría y punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué notamos aquí? Notamos aquí que todo nos va a quedar solo como función de y punto. ¿Sí? O sea, yo podría decir y' es igual a f' más g' por i punto, siendo factor común. Ah, perdón, más 1. Más 1 por i punto. ¿Sí? Entonces noten esto. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Si crece la inversión, crece el ingreso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al crecer la inversión también crece el consumo de los capitalistas y el consumo de los trabajadores, pero no es en la misma proporción. ¿Sí?
¿Y qué recordarán ustedes que f' y g' están entre 0 y 1? ¿Sí? Porque de esa manera sabemos que el crecimiento de los consumos es menos que proporcional al de la inversión. ¿Sí? Entonces este detalle es importante aquí. Este detalle es importante aquí. F' y g' son números menores a 1, pero positivos. ¿Ya? Son positivos menores a 1. Entonces, yo podría, para simplificar un poco la anotación, podría escribir y punto igual, entonces este término lo vamos a agrupar, le vamos a llamar h0 de y punto. ¿Sí? Y de hecho h0 y punto, exacto. Ah, no, no, perdón, vamos a despejar. No, perdón. No olviden, por favor, de revisar sus cámaras y audios. Gracias, muy amables. Ya, entonces aquí vamos a despejar y punto. Ya, casi cometo un error aquí. Ya, disculpen. Ya, y punto. Ya. Entonces, en este punto, este término que estamos multiplicando le pasamos a dividir, ¿no? Entonces despejamos. O sea, me va a quedar 1 sobre f' más g' más 1 por y punto. Ya, y punto, perdón. ¿Ya? O sea, este término que aquí, este paréntesis que está multiplicando, le paso a dividir para despejar y punto. Y ahora sí, ahí sí. Y punto, vamos a decir que es un h0 de y punto. ¿Ya? Ahí estamos. Déjenme ver. Y punto h, sí, ahí estamos ya. ¿De acuerdo? Entonces esto va a ser así, donde o con h0 siendo, ¿qué cosa? Entonces h0 va a ser esta fracción. 1 sobre f' más g' más 1. ¿Ok? ¿Ya? Entonces esta es una ecuacióncita que está aquí. Sí, esta ecuacióncita de aquí. Que a esta ecuación le vamos a numerar para ir igual con las láminas como la ecuación 5. ¿Ya? Entonces esta sería nuestra ecuación 5. Ya, esta la voy a poner en rojo, ¿no? En rojo porque esta ecuación va a ser importante para el modelo. Ya. Ecuación 5. De esta ecuación 5, quiero que notemos algo. ¿Qué me están diciendo con esta ecuación? En esencia me están diciendo que hay un vínculo entre el crecimiento de la inversión y el crecimiento del ingreso. Pues, ¿tiene sentido o no? Dado todos los supuestos. Pero lo más interesante, ¿ya? ¿Qué es H0? ¿Ya? H0, si nos fijamos, nos está dando esta división, 1 sobre F' más G' más 1. F' más G' son números que están entre 0 y 1, pero positivos, ¿verdad? Sí. Si quieren, de hecho, podríamos poner números. Digamos que fueran 0,5, 0,5. Supongamos nada más, ¿ya? 0,5, 0,5. Que estuviera en vez de F' estuviera 0,5 y 0,5. Supongamos. Entonces, si yo reemplazar esos números aquí, ¿qué me quedaría? 0,5 más 0,5 más 1, ¿verdad? O sea, este número que está aquí sería 2. Y ese número me quedaría acá, ¿no? Sería 1 sobre 2. O sea, me quedaría 1 sobre 2. Y 1 sobre 2 es obviamente menor aún. ¿Ya? Pero ya no le pensemos con numeritos, ¿ya? Eso es con numeritos. Ahora seamos más generales. Veámoslo así, colegas. 1 para 1 es 1. Pero 1 para 1 más una cantidad que siempre va a ser positiva. O sea, este f' y g' siempre van a ser positivos. ¿Sí? Eso siempre van a ser positivos. Este es un número positivo. Este es un número positivo. Entonces, 1 más cualquier número positivo va a ser más que 1. Entonces, 1 dividido para este número mayor a 1, ¿qué me va a dar? Me va a dar que esto es menor a 1. ¿Sí? Y también positivo, ¿no? O sea, esto es positivo y menor a 1. ¿Ya? O sea, en pocas palabras, yo sé, si quieren podemos decirlo acá de otra forma, yo sé que h0 está entre 0 y 1. ¿Ya? Yo sé que h0 está entre 0 y 1. Es una constante que está entre 0 y 1. ¿Sí? La constante que está entre 0 y 1. ¿Por qué está entre 0 y 1? Por esta división, ¿no? Entonces repito, ¿no? H0, ¿de dónde salió H0? Recuerden, reemplazamos los consumos, hicimos factor común y punto y nos quedó F' más G' más 1 y ese término que pasaba a multiplicar lo pusimos a dividir para que me quede que la inversión esté en función de este ingreso. Y a lo que hemos hecho esa operación, obtuvimos esta ecuacióncita, que es la ecuación 5, en donde vemos que H0 cumple con esta división
que necesariamente es una división que, primero, todos sus términos son positivos, 1 positivo, positivo, entonces hecha 0 es mayor a 0, pero la división de 1/1 más algo. Entonces este siempre va a ser 1/2, 1/3, lo que sea, porque este algo le va a hacer crecer. Si este algo le va a hacer crecer al denominador. Por tanto, este h0 está entre 0 y 1. ¿Ya? Esa es la ecuación 5 de este modelo. Listo. Entonces esta ecuacióncita de hecho es una función lineal, ¿no? O sea, y punto depende linealmente de y punto. ¿Sí? Entonces, tomemos muy en cuenta esta ecuación. Vamos ahora a ya, analizar, entonces, ya tenemos una primera dinámica de la inversión, vean. ¿Sí? Entonces, esta de aquí es una dinámica de la inversión contra el ingreso. Dinámica, inversión versus ingreso. ¿Ya? ¿Por qué le estamos definiendo todo en función del ingreso? Porque vamos a hacer algunos supuestos sobre el ingreso. ¿Ya? Entonces, esa es una primera ecuación que nos puede ser de utilidad. Ahora, pensemos qué más tenemos. O sea, ya usamos el crecimiento de los consumos, ¿verdad? Ya usamos el crecimiento de los consumos. Ahora, ¿qué podemos usar? La aceleración de los consumos, ¿sí? Esa es la otra ecuación que nos puede servir. ¿Ya? Déjenme ver, de hecho aquí debe estar... sí, puede estar ahí a 2 puntos. Ya. Entonces veamos ahora qué pasa si yo utilizo la aceleración de los consumos. ¿Ya? Entonces tomemos la aceleración del consumo y reemplacemos las aceleraciones. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una lámina siguiente. A ver, ¿qué lámina es esta? En un segundo. Esta es la lámina. Lámina 2. Ya, entonces vamos a una lámina 3, ¿no? Me bajo un poco la cuadrícula. Un segundo. Listo. Entonces vamos con esta lámina 3. Bien. Entonces, lámina 3. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Tomemos ahora la aceleración del ingreso. Tomemos ahora la aceleración del ingreso. ¿Cuál es la aceleración del ingreso? La aceleración del ingreso, recuerden que es la ecuación doble estrella, que es y dos puntos igual b dos puntos más consumo de los capitalistas 2 puntos más la inversión, ¿de acuerdo? Y reemplazamos, sí, tomamos a la hora de la aceleración del ingreso y reemplazamos las aceleraciones de los consumos. Aceleraciones de los consumos. Muy bien, entonces, si hacemos esta operación, ahora no vamos a tomar las aceleraciones de los consumos. eh, Veamos qué nos queda, ¿no? Entonces, y dos puntos, ¿a qué sería igual? B dos puntos nosotros ya habíamos sacado, ¿no? De nuestros cálculos anteriores. Estábamos acá abajo, ya. Entonces, B dos puntos yo sé que es la segunda derivada por I punto al cuadrado. Entonces sería la segunda derivada de F por I punto al cuadrado más F' y dos puntos. Más F' y dos puntos. ¿Ya? Entonces, todo esto que está aquí, recuerden, ¿sí? Es B dos puntos. O sea, es el crecimiento del consumo, perdón, es la aceleración del consumo de los trabajadores. Más, ¿qué me quedaría? La aceleración del consumo de los capitalistas. Permitan que mueva esto un poquito para acá. Ya. Entonces sería más G dos puntos, igualmente y punto al cuadrado más, en vez de esta F sería G' y dos puntos. Ya. Entonces esto en cambio sería la aceleración del consumo de los capitalistas. ¿Sí? Y más, aquí también estos puntos, disculpen, ya más y dos puntos. Listo. Ok, entonces, ¿qué nos quedó ahora? Si se fijan, ahora nos está quedando una ecuación donde, eh,
Un segundito, aquí esto no es, este paréntesis está de más. Ya, listo, ahí estamos. Si algo me hacía ruido. Un segundo. Ya, y listo. Ya. Bien, entonces tenemos ahora que la aceleración del ingreso, que es igual a la suma de la aceleración de los consumos más la aceleración de la inversión, va a darme este resultado si yo hago los respectivos reemplazos, ¿no? O sea que ustedes pueden ver que me queda una ecuación que en particular depende tanto de i punto al cuadrado como de i dos puntos. Entonces, si yo reacomodo un poco los términos, ¿cómo me va a quedar esta ecuación? Me puede quedar así, ¿no? Y dos puntos igual. Entonces, aquí yo podría hacer un factor común, por ejemplo, me quedaría f segunda más g segunda de i punto al cuadrado, ¿sí? O sea, simplemente hago factor común de i punto al cuadrado, más, y el i dos puntos tendríamos también que agruparlo. ¿Cómo me quedaría si agrupo el i dos puntos? Me quedaría f' más g' más uno por i dos puntos. ¿Ya? Que vendría simple y llanamente de agrupar estos términos, ¿no? Si quieren, es como que este término en amarillo viene de agrupar esto, esto y el término en verde viene, oh no, en verde, en rojo, digámosle, y el término en rojo viene de agrupar estos dos. ¿Ya? Listo, entonces ya tengo una ecuación en donde ustedes pueden notar que la aceleración, ¿sí? La aceleración del, em, del ingreso depende del crecimiento de la inversión y la aceleración de la inversión, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, ya nos estamos acercando a esa ecuación. Perfecto. Listo, déjenme ver algo. Ajá, ya. Muy bien. De aquí yo podría, déjenme anotar H1, H2, ya. De aquí yo podría hacer lo siguiente. Entonces, guardemos esta ecuación. A esta ecuación le vamos a poner como una estrella roja. ¿Ya? Estrella roja. La ecuación A, pongámosle, ¿ya? No quiero poner numeración todavía. ¿Ya? Entonces, todavía a esta ecuación le podemos hacer algo más. ¿Qué es lo que le vamos a hacer ahora? Entonces, a esta ecuación le vamos a agregar, o sea, aquí vamos a agregar, o sea, antes de nada, no, antes de nada, porque si no parece como que ya solo se me ocurrió. Aquí surge un problema, y es que tenemos la aceleración de la inversión. Aquí tenemos la aceleración de la inversión, ¿sí? ¿De acuerdo? Y dos puntos. ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se comporta? ¿Ya? Entonces esto nos genera un poquito, no sé, un pequeño inconveniente. ¿Por qué? Nos genera un pequeño inconveniente, colegas, porque nosotros queremos la dinámica de la inversión, solo el crecimiento, pero no está saliendo la aceleración, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace Suizy? Digamos que esta es la parte interesante. Bueno, el uso de la regla de la cadena le vuelve un poquito interesante, no mucho, no está matemáticamente muy, muy avanzado, pero bueno. Pero más que eso, es la parte, si quieren, intuitiva. Suizy dice, ok, la aceleración de la inversión no puede ser arbitraria. La aceleración de la inversión debería ser tal que me permita mantener el equilibrio sectorial. ¿Sí? Entonces, para Suizy, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que va a hacer Suizy? Va a decirme que I dos puntos debe ser, no puede ser arbitrario, o sea, no puede acelerarse la inversión a lo loco, no puede ser arbitraria, sino que debe, debe considerar el equilibrio sectorial. El equilibrio sectorial. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es el equilibrio sectorial? Entonces, para eso, para entender el equilibrio sectorial, para entender el equilibrio sectorial, tomemos la ecuación 4. ¿Cuál era la ecuación 4, colegas? La ecuación 4
era la ecuación que Suiza había creado justamente para analizar la inversión de equilibrio. ¿Sí? Esta de aquí, la ecuación 4. Entonces, en la ecuación 4, ¿qué es lo que nosotros vemos? Vemos que, vemos que aquí hay un error. Ya, un segundo, disculpen. A ver, un segundo, no disculpen, porque aquí parece que hay un error en esta ecuación y sí, ya, un segundo, aquí no tengo un error mío. Ya. Disculparán, colegas, que a veces cometo errores. Lo que pasa es que estoy siempre cambiando la anotación para que se adapte a nosotros, ¿no? Por cierto, ya les incluí en el aula virtual la lectura original de Suisi para quienes quieran ver cómo expone Suisi el modelo para que vean la diferencia con lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces verán, aquí estoy cometiendo un error. ¿Ya? Discúlpenme, discúlpenme, discúlpenme. Aquí no es punto. ¿Por qué no es punto? Porque IE es C punto. ¿Ya? Pues noten esto, verán. Aquí cometí un error garrafal en la explicación. La inversión, no la inversión, punto. La inversión es el crecimiento de C. Y C es la producción de máquinas. ¿Sí? O sea, aquí no es I punto. ¿Ya? Aquí ganas de jalarme los... Aquí es I, a secas. ¿Sí? Claro, aquí es. ¿Por qué? Porque I, por definición, es C punto. O sea, I es la inversión, o sea, I es el aumento de ese punto. Ustedes no necesitan poner aquí punto, ¿ya? Lo mismo acá. Entonces aquí hay que corregir esto. Arriba, 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 arriba. Ya. Aquí no es punto, ¿sí? Porque el crecimiento de la producción está solo con I, ya está dado. ¿Por qué? Porque I es igual. Déjenme mover esto un poco. Un poquito más. Ya. Si alguien me hubiera corregido esto, lo hubiera hecho pasar el semestre. ¿Para qué les voy a mentir? Que esto sí es una sutileza un poquito peculiar, pero si alguien se hubiera dado cuenta de esto, decía, pero la inversión ya es crecimiento. O sea, ahí ya es ese punto, ¿sí? Ese punto. Le ponemos la E para saber que se equilibre, pero ese punto, ¿ya? Entonces aquí cometí un error, colegas. Entonces, ¿cuál es la lógica? Si crece el consumo, eso debe jalar al crecimiento de la producción del sector 2, perdón, del sector uno, ¿sí? Pero ¿cuál es la producción del sector uno? Máquinas. Entonces, el crecimiento de las máquinas es ese punto. Ese punto, por definición, es I. Entonces, aquí no va punto. ¿Ya? Entonces, aquí cometió un error, por favor. Entonces, en sus apuntes, les pido mil disculpas. Le borran, por favor, el punto a la I, ¿no? Sí, le borran el punto a la I. Entonces, aquí no sería punto. ¿Ya? Por suerte, en términos de la formulación, solamente se borra el punto de la I, ¿no? Pero quiero que se entienda el por qué, ¿no? Sí, más que eso, porque vean eso, ¿no? Por yo transcribí mal la ecuación y no me di cuenta, pero ahorita ya viendo la economía detrás, ahí se ve uno el error, ¿sí? Esto de aquí es el crecimiento del consumo, o sea, el crecimiento de la producción del sector 2. Y esto solito, y es solito, ese punto, ¿sí? Esto de aquí, ese punto. Y C punto es el crecimiento de la producción del sector uno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se ve clarito. O sea, aquí está C, máquinas, punto, crecimiento. Crecimiento de máquinas. ¿Qué produce máquinas? Sector uno. No hay más. ¿De acuerdo? Entonces, esta ecuación es así, colegas, la ecuación 4, ¿no? Sin el punto acá arriba. ¿Ya? Repito una vez más y me disculpo por el error. ¿Ya? Yo no soy de los profes que les gusta decir que cometió el error para ver si están atentos. No, yo me equivoqué. ¿Ya? No tengo ningún problema en decir, me equivoqué al transcribir la ecuación. ¿Ya? Entonces, disculpen, ¿no? Pero de todas maneras, ese error no nos ha jalado, no nos ha dañado nada, excepto ese punto por ahí, ¿ya? Entonces, tomemos esta ecuación 4. ¿Cuál es la ecuación 4? Que la inversión de equilibrio que sabemos, voy a poner otra vez acá para no olvidarme yo mismo, para que sabemos que es el crecimiento de las máquinas, o sea, el crecimiento de la producción del sector uno, tiene que ser proporcional al crecimiento del sector 2, que es B punto más CP punto.
Ya, pues con eso curados. ¿De acuerdo? Entonces, crecimiento del consumo, crecimiento de las máquinas. Proporción X. X es la proporción. Muy bien. Entonces, ¿para qué me va a servir esta ecuación 4? Recuerden, esta ecuación 4 es una condición de equilibrio. Un poco rara, ¿no? A la suiza. Condición de equilibrio sectorial. O sea, la magia está en la X. O sea, la X permite que exista el equilibrio sector 1, sector 2. Y es una constante. Ahora, ¿qué podemos hacer con esta ecuación? Vamos a ver cómo podemos nosotros utilizar estas ecuaciones con respecto a la ecuación A. Entonces, ¿qué era lo que nos planteamos como pregunta? Que la aceleración de la inversión no puede ser arbitraria. La aceleración de la inversión tiene que ser tal, ¿sí? La aceleración de la inversión tiene que ser tal que permita mantener el balance, ¿sí? Que permita mantener el balance entre sectores. No podemos aceptar que sea cualquier inversión porque si no surgiría un desequilibrio sectorial, ¿ya? Entonces, nótese lo que podemos hacer aquí, colegas. ¿Qué podemos hacer? Si IE es X por B punto más CP punto, podría sacar la primera derivada de I punto E, que sería X es constante, no pasa nada, y esto de aquí simplemente sería de ponerle dos puntos, ¿sí? Porque es la derivada segunda de cada una de las variables, ¿ya? Yo podría escribir esto, ¿no? Ya, I punto E es igual a X, B dos puntos más CP dos puntos, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿de qué me puede servir conocer yo este comportamiento de la inversión, ¿no? Del I punto, ¿no? ¿De qué me puede ser útil este I punto? Eh, Pensemos, ¿no? Aquí yo estoy indicando que tengo la aceleración de estos dos consumos, cosa que de hecho yo ya conozco, ¿sí? O sea, yo aquí podría volver a reemplazar, aquí podemos. A ver, vamos por partes, ¿no? Para entender el equilibrio sectorial, tomemos 4 y saquemos la segunda derivada, ¿no? Sacamos la segunda derivada respecto al tiempo, que es esta, no, la primera derivada, perdón, la primera derivada respecto al tiempo, que es esto de aquí. Y reemplazamos, toda esta redacción tengo que mejorar algún día. Bueno, y reemplazamos las aceleraciones de los consumos. Los consumos. Porque si notan, aquí está la suma de esas aceleraciones. Entonces, ¿cómo nos puede quedar este término, ¿no? De la aceleración de los consumos? Me puede quedar de esta manera, ¿no? Y punto E va a ser igual a X por. Ya, entonces, ¿qué iría aquí? B dos puntos, nosotros ya teníamos por acá. Aceleraciones de los consumos. Ya, entonces sería esto de aquí, ¿no? B dos puntos igual a F segunda. Vamos a poner un corchete mejor. Poner un corchete, ¿no? Para ir en orden. Sería F segunda y punto al cuadrado más F prima y dos puntos más G segunda y punto al cuadrado más G prima y dos puntos. Casi seguro que es así las ecuaciones, déjenme ver. F prima y dos puntos, sí. Ya. Ok, entonces lo que hemos hecho es, hemos reemplazado las aceleraciones de los consumos. Aquí otra vez teníamos B punto, B dos puntos, perdón. Y aquí estaban CP dos puntos. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué podemos hacer ahora? Veamos. Podemos nosotros decir que I punto E es igual a X. Y aquí de nuevo podemos hacer algunos factores comunes, ¿no? O sea, por ejemplo, F', G2', podríamos agruparlos. ¿Qué nos quedaría? Me quedaría F' más G2' y punto al cuadrado. ¿Sí? Sería de agrupar estos F', G2', viene de este término. Y agrupamos estos otros dos que me quedarían. Sería más F' más G' y dos puntos. ¿Verdad? Entonces ya tengo yo
estos términos, ¿sí? Los términos de aquí, pero ahora sé que estos términos se cumplen o cumplen esta igualdad para alcanzar la igualdad esta de equilibrio, ¿no? Este y punto E de equilibrio. Muy bien, ¿qué podemos hacer? Entonces, esta llamémosle la ecuación B. Ecuación B. Listo. Entonces tenemos las ecuaciones A y B. ¿Sí? Las ecuaciones, que nos toma un poquito de esfuerzo llegar, pero no mucho. Es más que nada derivar y agrupar, ¿no? Entonces ya tenemos las ecuaciones A y B. ¿Qué puedo hacer yo con las ecuaciones A y con la ecuación B? Entonces, viendo las ecuaciones, uno podría decir, tal vez yo podría reemplazar entre A y B algún término. ¿Sí? O sea, como que hay un término que yo podría reemplazar aquí. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, que ustedes tienen aquí f' más g2, perdón, f segunda más g2 segunda y punto al cuadrado. Ya. Y aquí tienen f' más g' más 1, ¿no? Ya. Entonces podríamos ver qué se puede o no se puede agregar aquí, ¿no? Entonces déjenme ver cómo quedaba nuestra ecuación, nada más para hacer el despeje adecuado, no quiero cometer errores. Ya. Entonces nos queda... O sea, quiero llegar a esta ecuación 6, ¿no? Aquí ya mismo llegamos. Vamos a reemplazar todo, podemos reemplazar en i punto E. I punto E, ya. Entonces reemplacemos todo aquí, dice, i punto E. H1 y H2 por X y I punto E. Bien, entonces vamos a reemplazar o vamos a tratar de despejar de resolver I punto E. ¿Ya? Para eso me imagino yo que vamos a utilizar el I dos puntos. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer, colegas? De la ecuación A podemos despejar I dos puntos. ¿Ya? Entonces sería así. Despejamos I dos puntos de A y reemplazamos en B. Ya. Entonces, tomemos la ecuación A, ¿sí? Esta ecuacióncita que está aquí en donde vemos que se está vinculando la aceleración del ingreso contra la aceleración de la inversión. Esta aceleración de la inversión es la que nos está estorbando. Entonces, tomemos la ecuación A y tratemos justamente de deshacernos de la aceleración de la inversión. Ya, entonces, ¿cómo estaba esta ecuación? Decíamos y dos puntos igual f segunda más g segunda y punto al cuadrado más f' más g' más 1 y dos puntos. Entonces me quiero deshacer de y dos puntos. Este término que está sumando pasa a restar, me quedaría y dos puntos menos f segunda más g segunda de i punto al cuadrado, ¿sí? Y esto de una vez ya dividamos para f' más g' más 1, ¿ya? Este va a salir y dos puntos. Esta era la ecuación A, no se olviden. Ecuación A, ¿ya? Entonces tomamos la ecuación A y de la ecuación A despejamos el i dos puntos, no es más que este término que suma pasa a restar, ¿sí? Y este que multiplica pasa a dividir. Nota, ¿no? En estos modelos, cuando ustedes tienen variables que les están estorbando, lo usual es que despejen esas variables cuando están haciendo los reemplazos, ¿no? Y hemos hecho varias veces eso. O sea, por ejemplo, la i dos puntos me está estorbando, esta aceleración de la inversión. Entonces, para deshacerme de la aceleración de la inversión, estoy despejándola justo esa variable, ¿no? Y luego la puedo reemplazar en B. Entonces, si reemplazo en B, ¿cómo me quedaría? Entonces, mi ecuación B, ¿cómo es? Inversión de equilibrio es igual a X multiplicado por eh, F segunda más G segunda y punto al cuadrado, esto ya no ni para que lo tocamos, más, y aquí tendríamos un F' más G' por I dos puntos, pero el I dos puntos ya acabo de obtener, entonces lo puedo ya reemplazar. Sí, solo permítanme que muestre un poco más para acá. No creo que me estorbe mucho. Ya, entonces por el I dos puntos, ¿qué sería qué cosa? Todo este término que acabamos de obtener, ¿no? Entonces I dos puntos sería Y dos puntos menos F segunda más G segunda, ¿sí? Y punto al cuadrado sobre F' más G' más 1. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces tenemos esto. Nota, ¿no? Si ustedes revisan el documento original de Suisi, van a ver que él no está haciendo todos estos desarrollos.
que nosotros sí estamos haciendo, porque Suizy, digamos que toma un camino un poco más intuitivo que no me gusta, porque cuando toma ese camino más intuitivo, uno se pierde en la interpretación, no logra cachar de golpe qué quiere decir, o sea, cuál es la esencia del argumento de Suizy, ¿ya? En cambio aquí, esto está más directo, porque ¿qué estamos obteniendo, colegas? Y aquí es un punto, que dice que, ¿cuál es mi afición con los puntos aquí de comerme los puntos? Ya. Entonces ahí estamos, ¿no? Tenemos ya esta ecuación B, pero reemplazada la aceleración de la inversión. O sea, este y dos puntos ya no existe. Ahora tengo estos términos. ¿Qué es lo que queda? Agrupar. Agrupar y poner esto en una forma un poco más decente para poder darle una interpretación ya más económica. O sea, toca hacer un poco de álgebra. ¿Sí? O sea, ahorita ya estamos, digamos que la parte más matemática del cálculo ya la pasamos, que bueno, tampoco fue mucho. Y ahora vamos a agrupar términos. Entonces, ¿qué términos podemos agrupar? Si se fijan, aquí tenemos un corchete, entonces vamos a romper este corchete primero para poder ver que hay que agrupar, ¿no? Entonces, ¿qué nos vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, pongamos aquí reordenando términos, ¿no? Reordenando términos. Ya, entonces, ¿cuál tiene que ser la inversión de equilibrio? Vean, esta es la parte interesante. Estamos sacando una ecuación que ahora va a decirnos cuál es la inversión de equilibrio. Recuerden que esta era hipotética, ¿sí? O sea, esta no es la inversión tal cual, sino la inversión hipotética, la que debería darse para que tenga equilibrio, ¿ya? Entonces, esto es lo llamativo de este modelo. O sea, la inversión de equilibrio va a depender de la propia inversión. Se ve un poco loco, ¿no? Pero todo cuadra. O sea, ahí sí ya no hay mucho que hacer. Sería x multiplicado. Esta primera parte no se mueve, entonces la dejamos igual. F segunda más G segunda y punto al cuadrado más. Entonces ahora vamos a hacer esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí ven que está una resta, ¿no? Entonces voy a romper esa resta. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría lo siguiente. F' más G' sobre, está de más paréntesis, F' más G' más 1. Eso por Y segunda. No le pongamos punto mejor. Por Y segunda. ¿Ya? Entonces, ¿qué es esto? Es simplemente F' por G' por Y dos puntos. ¿Sí? Por Y dos puntos. Y de una vez divido para F' más G' más 1. ¿Ya? Menos F' más G' se va a multiplicar por este otro término, ¿verdad? Entonces, ¿qué me va a quedar? Menos F' más G', que multiplicaría a F segunda más G segunda, sería en el numerador. En el denominador, que me quedaría? F' más G' más 1 por y punto al cuadrado. ¿Ya? Pues, ¿qué hicimos? Multiplicamos esto contra ese término, el menos ya quedó acá. ¿Sí? Entonces me quedaría F' más G' por F segunda más G segunda. Y todo eso dividido para F' más G' más 1. Ya. ¿Para qué rompí la resta que está aquí? ¿O para qué le abrí esa resta? Porque quiero y punto al cuadrado y punto al cuadrado, entonces puedo hacer factor común. O sea, puedo agrupar estos dos términos. Y el y dos puntos ya quedó suelto, ¿no? Entonces, al final, ¿qué tengo? Que la inversión punto de equilibrio, ¿sí? Es igual a x, ¿ya? X multiplicado por, ¿ya? Entonces, primero pongamos este término. Si no me equivoco, ese ya tiene un nombre. Entonces, a este término voy a poner H1. H1 y dos puntos. Si todo esto de aquí le estoy llamando H1, ¿ya? Todo este término de aquí está constante, voy a llamarle H1, ¿ya? Para ya no estar escribiendo tanto, ¿no? Menos. Y punto al cuadrado va a quedar como una sola ecuación, ¿no? Entonces sería y punto al cuadrado, factor común, ¿de qué? Ya, entonces, ¿qué voy a tener aquí dentro? Entonces aquí tengo esta resta, sería eh, no menos, más, disculpa. Entonces sería F segunda más G segunda menos F prima más G prima por F segunda. Ay, vean, aquí tengo otro factor común, que ciego, discúlpenme. Claro, factor común sería también F segunda, G segunda, que se está repitiendo. Entonces sería por F segunda más G segunda. Ahí sí. ¿Por qué? Ya. Entonces, factor común, ¿no? Y punto al cuadrado F2, G2. Y punto al cuadrado F2, G2. Si saco factor común, aquí me queda solo un 1. ¿Sí? Porque no hay más. Entonces sería 1 menos. Y aquí me va a quedar F' más G' sobre
f' más g' más 1. Listo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hicimos? Simplemente sacamos factor común. Y punto al cuadrado por f segunda más g segunda. Entonces este término es factor común. Entonces aquí como tengo estos dos y no tengo nada más, me quedaría un 1 menos, y el resto sería el término que está acá sin f2, g2 ni el i punto cuadrado, no sé, f' más g' sobre f' más g' más 1. ¿Ya? Entonces finalmente, después de tanto alboroto, nos va a quedar que punto E va a ser igual a x h1 y dos puntos, ya sabemos que es h1, más, entonces aquí ¿qué pasa? Tendríamos que resolver esta resta nada más, ¿no? Entonces ya hacemos la resta y punto al cuadrado, f2 más g2, me llevan los, a ver, un segundo, ya todavía no le pongan h1, por apurado, no le pongan todavía h1. Oh, sí, sí, póngale h1, pongamos h1, pero aquí hagamos algo más, ¿no? Un segundo, ya esto es h1, esto es h1, pero ya multiplicamos la x, para que no me esté estorbando la x. Entonces, si yo multiplicaba la x, ¿qué me quedaba? X por cada término, ¿no? Sería aquí x, x. ¿Ya? Entonces el h1 ya tiene la x, ¿no? Eso nomás. Que me está estorbando esa llave. ¿Ya? Entonces, esta x ya de una vez la multiplicamos, ¿sí? Entonces, aquí habría que multiplicar, ¿cómo quedaría? Si multiplicáramos, me quedaría esto por x y esto por x, ¿sí? Entonces, eso nada más, para que ya el h1 tenga la x. Y como ya tiene la x, ya no tengo la llave. Eso nomás. Disculpe. Entonces aquí quedaría h1 y dos puntos más x y punto al cuadrado f dos puntos más g dos puntos. ¿Ya? Y bueno, resolviendo esto, ¿qué nos va a quedar? Me va a quedar f' más g' más 1 menos f' menos g' sobre f' más g' más 1. ¿Ya? Entonces me puedo deshacer de las f y de las g y obtengo la ecuación que yo ya quería. Entonces ahora sí, colegas, finalmente nos va a quedar esta ecuación. Y punto E igual h1 y dos puntos más. Noten esto, aquí que me va a quedar, solo me queda un 1, ¿verdad? 1, porque se elimina el resto de términos. 1 por este paréntesis y por la x, ¿sí? Esta x que ya la multiplicamos acá, o sea, aquí ya le multiplicamos la x, ¿no? Distribuimos la x para que este h1 ya tenga una x también y ya no tener la x aquí estorbando. Si quiero tener el menor número de constantes. Entonces, esto de aquí, todo lo que sobra es otra constante, que le vamos a llamar h2, ¿sí? Entonces nos queda esta ecuación que en realidad para todo lo que hicimos es bien compacta. Claro que con h1 siendo qué cosa. Entonces, ¿qué era h1? H1 es x por todo ese término que está ahí, ¿no? Sería x por f' más g' sobre f' más g' más 1, prima más 1, sería h1. ¿Y qué es h2? h2 sería igual x, ¿sí? Ya multiplicamos la x para todos los términos. X por f segunda más g segunda sobre f' más g' más 1. Más g' más 1. Muy bien. Uf, bueno, llegamos. Por un instante parece que no llegamos, pero llegamos. Sí, entonces fíjense dónde salió H2, ¿no? H2 salió, o sea, todo este término que está aquí acompañando el I punto le hemos llamado H2, ¿no? Este de aquí es H2 con la X quedando aquí dentro, ¿no? Cambiemos solo el orden, ya. La trampita, eso, ya. Solo cambié el orden, ¿no? Para poner aquí que H2 incluye la X. Ya. Listo, entonces ya tenemos una segunda ecuación en donde tenemos o sea, es una ecuación que me dice cómo debe estar creciendo la inversión para mantener el equilibrio, ¿sí? Entonces tengo esta ecuación, aprovechando que todo lo demás son constantes, excepto y dos puntos y el i punto, pero ya solo quedó i punto, ya no tengo la aceleración del i, que eso era un problema. Ahora, entendamos estas constantes.
qué son H1 y H2. O sea, más que nada, qué son, qué valores toman. Entonces, recordar de nuevo, ¿sí? De nuevo recordemos que F', o sea, por las ecuaciones 2 y 3, por 2 y 3, ¿qué sabemos? Sabemos que las derivadas están entre 0 y 1, ¿verdad? F' y 1. Pero también sabemos que las segundas derivadas son negativas, para que nos dé una función cóncava en cada caso. Bien, entonces si sabemos estos dos detalles, ¿qué podemos decir de H1 y de H2? Primero, de H1. H1, como pueden ver, tenemos aquí valores positivos, positivos, positivo, positivo. O sea, todo el H1 es mayor a 0. Todos los términos son positivos. Ya no hay nada que hacer. O sea, todo es positivo, positivo, esto es positivo. Bien, ¿podemos saber si esto está entre 0 y 1? Problema, X. X podría tranquilamente ser tan grande como se quiera, dependiendo de la situación concreta. Entonces no sabemos nada más. Sí, porque X tranquilamente puede ser que esto sea 2, 3. O sea, X impide poder decir algo más. Pero bueno, sabemos que H1 es positivo al menos. ¿Ya? O sea, H1 sabemos que es un número positivo. ¿Qué pasa con H2? Con H2, ¿qué tenemos? F' es positivo, G' es positivo, el denominador es positivo, listo. Pero ¿qué es el numerador? El numerador me dice que tiene segundas derivadas en estos dos términos, esto es negativo y negativo. Si suman dos términos negativos, esto sigue siendo negativo. Por tanto, todo el término es negativo. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? Si estos dos son negativos, todo el paréntesis es negativo. Y si todo un término es negativo, ya se hace negativo, porque sería negativo por positivo, negativo. X siempre es positivo, ¿no? Por si acaso. Eso es obvio. ¿Ya? X siempre es positivo. Entonces, este término negativo hace que todo lo demás, como todo lo demás es positivo, entonces todo esto se hace negativo. Esto es menor a cero. ¿Sí? Menor a cero. Negativo. ¿Sabemos algo más? No, porque igual X está aquí y X puede hacer que esto se mueva. Pero lo que sí sabemos son los signos de H1 y H2. ¿Sí? Entonces, esto ya no nos puede negar nadie. O sea, si aceptamos los supuestos de Sweezy, necesariamente H1 es positivo y H2 es negativo. ¿Ya? Entonces, esta es nuestra ecuación 6, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, me voy a llevar esta ecuación resaltada, ¿no? Ecuación 6. Ya, listo. Entonces, esta ecuación 6, ¿qué tiene de importante? Es la ecuación que me permite recoger el equilibrio, pero está puesto, si quieren, en términos de ecuaciones diferenciales, ¿no? Un poquito más, eh, no sé si es sofisticado, un poquito más complejo, ¿no? Pero no tanto, ¿no? O sea, simple y llanamente me está diciendo cómo debe cumplirse o cuál es la ecuación que permite alcanzar el equilibrio sectorial, pero ahora todo depende solo de inversión y depende de el crecimiento del ingreso, o bueno, la aceleración del ingreso. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces esta va a ser nuestra ecuación 6. En realidad es solo esta ecuación cuadrática, ¿no? Lo otro era solo para mostrar los signos. Entonces esta es nuestra ecuación cita 6. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces esta es la ecuación 6 que permite o se va a complementar con la ecuación 5. Entonces, ¿qué me está diciendo la ecuación 6? Noten, la ecuación 6 me está dando la dinámica de la inversión de equilibrio. Dinámica de la inversión de equilibrio. Inversión de equilibrio. Igualmente versus el ingreso. Esta vez está versus y dos puntos, ¿no? Y aquí en cambio estaba versus y punto. Ya, entonces vamos a ver cómo enfrentamos ese tema. Listo, colegas. Entonces tenemos las ecuaciones 5 y 6. ¿Ya? Entonces las ecuaciones 5 y 6 van a conformar nuestro nuevo sistema para poder analizar el modelo de Sweezy. ¿Ya? Es un modelo un poquito retador por el tema del cálculo, pero haciéndolo con calma, si vuelven a revisar los pasos y todo, van a ver que no es mucho, ¿no? O sea, solo son la regla de la cadena y hacer reemplazos y corregir el error que hice por ahí de no de ponerle punto al inicio, ¿no? Si vieron que sí. Si aquí en esta ecuación del inicio tenía punto, todo se dañaba, ¿no? Entonces, por suerte le corregimos a tiempo. Bueno, le corregí a tiempo. Ok, colegas, listo. Entonces, en resumen, ¿qué
que hemos obtenido hasta ahora. En resumen, hemos obtenido dos ecuaciones. La primera ecuación me dice que el I punto va a depender H0 de Y punto, ¿sí? Esta sería la ecuación 5 con H0 positivo. Y la otra ecuación me dice que, en cambio, la inversión de equilibrio, ¿de acuerdo? Va a ser igual a H1 Y2 puntos más H2 Y punto al cuadrado. La ecuación 6, donde yo sé que H1 es positivo y H2 es negativo. Es lo que ya sabemos, ¿no? H2 no positivo, H2 es negativo. ¿Ya? No perdernos. Nuestro objetivo es entender la sobreproducción. Entonces, en este punto la pregunta es obvio, ¿no? ¿Cómo me ayuda esto a entender la sobreproducción? Bueno, para entender la sobreproducción, ahora lo que vamos nosotros a analizar es cuál es el vínculo entre la inversión y la inversión de equilibrio. ¿Sí? Entre estas dos inversiones vamos a tratar de entender cuál es el vínculo, ¿ya? Entre esta inversión y la inversión de equilibrio. Ahora, noten algo, ¿no? ¿Qué variables tenemos aquí? Tenemos inversión, punto, inversión de equilibrio, punto. Eh, entonces, para entender esto, nos vamos a ayudar de otra variable, ¿sí? Entonces ya tenemos las ecuaciones 5 y 6 y bueno, tenemos ya todos estos términos justificados. Vamos a apoyarnos de otra variable, que es la que vamos a llamar la inversión efectiva o efectivamente observada, ¿ya? Entonces, para aclararnos un poco, porque aquí tenemos dos inversiones, la inversión y la inversión de equilibrio. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuál inversión es la que se observa en la economía? Es la que efectivamente observamos en la economía. ¿Sí? O sea, ¿cuál inversión es la que efectivamente observamos? Es decir, no es hipotética, o sea, sino la efectiva, no es hipotética, sino efectiva, o sea, la inversión efectiva. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de estas dos? Porque hay dos, ¿no? Tenemos la inversión y la inversión de equilibrio. ¿Cuál es la que efectivamente observamos? La inversión. La de equilibrio no necesariamente observamos, la de equilibrio es eso, asumiendo que los sectores estuvieran equilibrados, pero podría pasar que no estén equilibrados. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a crear otra ecuación. Si esta es muy sencilla, o sea, vamos a decir que es la inversión, ¿sí? Efectiva, entonces I sub E va a ser la inversión efectiva, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a decir? Que esta inversión efectiva es, de hecho, la inversión I, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a ser IE? Esta va a ser la inversión efectiva. Inversión efectivamente observada en economía. Efectivamente observada en la economía. ¿Ya? Entonces, esto es solo para aclarar, o sea, para aclararnos que no es que tenemos cualquier inversión, sino que la inversión que vemos es la inversión que está acá, jalada por la acumulación, ¿sí? En cambio, esta otra inversión es una inversión hipotética, ¿ya? Entonces, esta de aquí va a ser nuestra ecuación 7, 5, 6, 7, ¿de acuerdo? 7. Y con eso estamos nosotros listos para plantearnos lo siguiente. Entonces ya tenemos todo, o sea, ya tenemos estas ecuaciones 5 y 6, si bien se ven bien chiquitas, ¿no? O sea, pero ya sabemos que H0, H1 y H2 tienen un montón de cosas, ¿ya? Pero ya nos vamos a concentrar solo en estas ecuaciones pequeñas, ¿no? 5 y 6. La ecuación 7 nos está diciendo que la inversión de la que vemos es la efectiva, lo cual es equivalente a poner y punto igual a y punto, no es lo mismo porque solo derivo. O sea, solo derivo, entonces me da lo mismo usar la 7 normal o la 7 derivada. ¿Ya? Entonces viene la última pregunta y con esta pregunta ya podemos empezar a reflexionar sobre la sobreproducción. O sea, ya poner la parte económica. ¿Cuándo se cumple o cuándo sucede que la inversión efectiva es al mismo tiempo la inversión de equilibrio?
¿Ok? O sea, nos vamos a preguntar cuándo esta inversión de E es igual a la inversión de la otra E, ¿de acuerdo? Y por tanto también las derivadas. Ok, entonces eso es lo que nos preguntamos ahora. Esta es nuestra ecuación 8, pero la ponemos como duda, ¿no? O sea, no es que necesariamente se cumple, sino cuándo se cumple. Ok, entonces, resumiendo un poco, ¿cuál es el problema que plantea Paul Sweezy? ¿Sí? Les juro, ven el documento de Sweezy y no está así. O sea, Sweezy solo manda unas ecuaciones, unas derivadas, medio da otras ideas y se acabó. Yo estoy tratando de darle un contenido más económico y resumirlo mejor, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea, colegas? La idea es esta, ¿no? Por un lado, la inversión crece por la acumulación de capital que genera un aumento del ingreso. ¿Sí? Entonces, la acumulación de capital aumenta el ingreso y eso hace que aumente la inversión. Entonces, la pregunta es, ¿cómo esta inversión, que es la que realmente vemos, sí, está ahí, va a igualar a la inversión de equilibrio donde ponemos las restricciones del consumo? ¿Sí? Recuerden que aquí en cambio que teníamos las restricciones del consumo. Por cierto, sabemos que H0 está entre 0 y 1, ¿no? H0, H0 está entre 0 y 1. Ya. Ok, entonces eso es lo que nosotros nos preguntamos, ¿cuándo estas dos van a equilibrarse? Pero recordando o destacando que esta inversión que está aquí es la que vemos, ¿sí? Inversión efectivamente observada en la economía y si quieren poner algo más, inversión efectivamente observada en la economía y empujada por la acumulación. Y empujada por la acumulación capitalista. Uno podría decir, ¿no son siempre iguales? O sea, ¿por qué no pueden ser siempre iguales? ¿Ya? Entonces aquí va a jugar un rol clave este y punto y dos puntos. ¿Sí? Bien, entonces vamos a hacer esto, ¿no? Para responder esta pregunta necesitamos aclararnos el rol de y punto y dos puntos. Entonces, para responder esta duda, debemos aclarar el rol de y punto y de y dos puntos. ¿Sí? Para poder aclararnos el rol de y punto y dos puntos, vamos a poner un extra que no lo agrega en realidad Suizi. A este le agrego yo. Pero lo agrego porque ustedes, con las clases que hemos tenido, ya un poco van a poder captar la intuición de lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer para poder hacer esto? Para responder esta duda, debemos aclarar el rol de y punto y dos puntos, lo cual, como aclaración, que lograremos con aclaración que la incluimos con el ciclo capitalista. Entonces vamos a poner una idea de cómo el ciclo influye aquí. ¿De acuerdo? Sí, entonces bueno, ya las ecuaciones 5, 6, 7 y 8 ya están incluidas en el modelo, ya tenemos eso. Entonces vamos ahora a entender esto, ¿no? Podemos interpretar el modelo recordando que y punto es el crecimiento del ingreso y y dos puntos es la aceleración del ingreso. ¿Ya? Entonces notemos eso, ¿no? O sea, y punto es el crecimiento del ingreso, ¿de acuerdo? Y y dos puntos es la aceleración del ingreso. Si quisiéramos complicarnos más la vida, podríamos tratar de meter aquí algún tipo de comportamiento cíclico como el Goodwin, pero obvio no vamos a hacer eso, que eso nos complicaría mucho más el modelo y eso no hizo Sweezy. Entonces vamos simplemente a coger una intuición, ¿ya? Vamos simplemente a hacer una intuición que se recoge en un nuevo supuesto que lo vamos a escribir ahorita. Entonces me llevo este supuesto G, ¿ya? Entonces tenemos un nuevo supuesto en nuestro modelo. ¿Se dan cuenta lo clave que son los supuestos? O sea, porque a veces les generamos tedio y odio porque no son realistas. Pero a veces los supuestos pueden ser clave para poder recoger la idea económica. Y ya saben, si no les gusta un supuesto, ya pues cambien el supuesto a ver si pueden. Y de hecho ese es el reto del taller que les voy a pedir que hagan para la próxima, para el día del examen. O sea, el día del examen van a tener que mandar un tallercito. No, no va a ser nada largo, va a ser algo corto, pero más que nada les va a tocar pensar, ¿no?
O sea, ya sería un poco su propio aporte a los modelos. Pero bueno, ya les daré los detalles de eso. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer, colegas? Vamos a recoger este supuesto en donde vamos a decir cómo se mueven estas variables en animación y en crisis. ¿Sí? O sea, vamos a incluir el ciclo de esta manera. Entonces, aquí están las ecuaciones 9 y 10. ¿Qué me va a decir la ecuación 9? Fíjense. Vamos a asumir que en la etapa de animación, ¿qué es la etapa de animación? Recuerden que nosotros cuando estudiábamos los ciclos, ¿sí? Si quieren, aquí ponemos el tiempo. Aquí podríamos poner Y. Entonces, los ciclos son en esencia ciclos, o sea, tendríamos un comportamiento de este estilo, ¿ya? Entonces, la animación es más o menos esta etapa, si quieren, animación. Y esta de acá, en cambio, es la crisis, ¿sí? Animación y crisis, ¿ya? La etapa de animación puede tener otro nombre, aceleración, expansión, como quieran, y la otra es la etapa de crisis. Entonces, vamos a asumir que en la etapa de animación, el ingreso se acelera, y en la etapa de crisis, el ingreso se desacelera, ¿sí? Ese es el supuesto. ¿Sí? Entonces vuelvo a escribirlo aquí en palabras, no hay problema. O sea, ¿qué vamos a asumir? En animación, ingreso se acelera. O sea, ¿qué significa que se acelera? Y dos puntos va a ser mayor a cero. ¿Sí? Y dos puntos mayor a cero. O sea, aceleración positiva. ¿Sí? Aceleración positiva. Pero recordemos que es y dos puntos. Y dos puntos, recuerden que es de hecho la derivada con respecto al tiempo de y punto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, si el ingreso se acelera, ¿qué significa que pasa con la velocidad del ingreso? O sea, el ingreso, y punto, está creciendo. Entonces, esto necesariamente significa que y punto crece. ¿Sí? Este detallecito es clave tomar en cuenta, ¿no? ¿Por qué? De nuevo, o sea, ahí viene el tema de la aceleración. Por eso es que decíamos que la aceleración es el crecimiento del crecimiento. Es que pueden ver aquí. La flechita sería el crecimiento y y punto sería del crecimiento. O sea, es crecimiento del crecimiento. ¿Sí? Entonces esa es la idea. La flechita, si quieren, representa el primer crecimiento y el y punto representa el otro crecimiento. Ya, si quieren verlo así. ¿Ok? Entonces, si el ingreso se acelera, necesariamente su crecimiento es cada vez más alto. Es como, imaginen, veamos, apoyémonos un poco en la física. Digamos que ustedes están yendo a 10 kilómetros por hora. Digamos que la economía está yendo a $100.000 por año. ¿Ya? Para que vean que tiene su lógica, ¿no? Entonces, digamos, van a 10 kilómetros por hora. Si ustedes aceleran, ¿qué es lo que va a pasar con la velocidad? Va a subir de 10 kilómetros, 15 kilómetros, 20 kilómetros, 30 kilómetros, 40, 50, así, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la idea, ¿no? Cuando ustedes aceleran, la velocidad de crecimiento aumenta. El crecimiento aumenta. O sea, el crecimiento del crecimiento. En cambio, en la crisis, que es lo que vamos a asumir, el comportamiento contrario. Entonces, vamos a decir que en la crisis, el ingreso se desacelera. Al desacelerarse significa que la segunda derivada va a ser negativa, ¿ya? Entonces imagínate tú que ahora más bien estás en una etapa donde creces cada vez menos. ¿Eso qué significa? Que el y punto cae, ¿sí? Entonces, ¿esto qué es? Decrecimiento, decrecimiento del crecimiento. Suena un poco paradójico, ¿no? Pero no es así. Tiene sentido. Imagina que estás yendo a 100 kilómetros por hora. 100 kilómetros por hora. Y empiezas a frenar. Entonces, ¿qué va a pasar? De 100 kilómetros por hora, que es tu velocidad, va a ir bajando a 80 kilómetros por hora, 70 kilómetros por hora, 50 kilómetros por hora. O sea, va a ir bajando. ¿Por qué? Porque estás desacelerando. ¿Sí? Entonces, estos dos son clave para poder entender cómo se va a comportar este sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque son clave, porque ustedes pueden ver que en el sistema de ecuaciones está y punto y dos puntos. Según lo que asumamos que pase con y dos puntos, vamos a tener un comportamiento en y punto. Y si tenemos comportamiento en y punto, va a haber un comportamiento en y punto. ¿Sí? Entonces se vuelve una cosa completa, ¿no? O sea, vamos a ver cómo se mueve todo el en todo el, en todo el, en toda su magnitud del modelo, ¿no?
poniendo todas estas ecuaciones o supuestos adicionales. Muy bien, colegas. Entonces, este supuesto nos va a ayudar full para poder interpretar el modelo. ¿Ya? Entonces, estas, como les decía, van a ser las ecuaciones 9 y 10. ¿Ya? En síntesis, pasemos a la siguiente lámina. Esta creo que es la 3. Pasemos a la lámina 4. Bien, vamos a una lámina 4. Muy bien, entonces, en resumen, el modelo completo, ¿cómo se va a ver? 3, entonces 4, ¿sí? Entonces, el modelo completo, ¿cómo se va a ver? Entonces, de nuevo, ¿no? Sabemos que el modelo completo va a recoger unas ecuaciones que me dicen, ok, mi inversión va a crecer según un H0 del ingreso, punto. ¿Ya? ¿De acuerdo? Sería la ecuación 5 que decíamos. La inversión de equilibrio va a crecer siguiendo una H1 Y2 puntos más H2 de I punto 5, la ecuación 6. Recuerden que H0 está entre 0 y 1. H1 es positivo, H2 es negativo, ¿sí? Todo esto viene de los supuestos que teníamos del modelo, ¿sí? Esto demostrado desde los supuestos, demostrado desde los supuestos. Tenemos una ecuación 7. La ecuación 7 me va a decir que el crecimiento de la inversión es igual al crecimiento de la inversión que efectivamente vemos. ¿Sí? Es la que efectivamente vemos. 7. La ecuación 8 es más bien una pregunta. ¿Cuándo la inversión efectivamente vista va a coincidir con la inversión de equilibrio? ¿Sí? ¿Cuándo pasa eso? Es la ecuación 8. Y las ecuaciones 9 y 10 me dicen que en animación, ¿sí? Mi, mi ingreso se acelera, ¿sí? Acelera ingreso. Y al acelerarse el ingreso necesariamente, y punto crece. Entonces mi ecuación 9. Y finalmente en crisis, ¿sí? Vamos a tener que y2 puntos decae, o sea, se desacelera el ingreso, acelera el ingreso, y eso me va a llevar a la caída de y. Ecuación 10. ¿Sí? Ok, entonces nuestra tarea se va a resumir, por tanto, a tratar de hacer sentido económico de todas estas ecuaciones. ¿Sí? Entonces nos va a tocar tratar de hacer sentido económico de todas estas ecuaciones, para lo cual vamos a hacer un esquema gráfico. ¿Sí? Antes de hacer nada, quiero mostrarles, antes de olvidarme, quiero mostrarles, creo que sí tengo por aquí a mano, el texto original de Suizy. ¿Sí? Porque vaya a ser que tal vez algunos de ustedes por alguna razón no lo lleguen a abrir, porque es lectura opcional, ¿no? O sea, ya con que vean y entiendan un poco del modelo que estoy presentando es suficiente, ya no quiero complicarles con lo que hace Sweezy en su, escritura, pero de todas maneras quiero mostrarles el artículo original de Sweezy, ¿ya? Para que un poco vayan viendo que hemos tratado de que quede un poco más entendible que lo que plantea Sweezy original, ¿ya? Entonces, aquí ya está cargada la lectura. Si ustedes ya saben, en nuestro archivito de la clase del aula virtual, tranquilamente dan clic, ingresan. ¿Sí? Les dejo porque puede ser que alguien esté interesado, diga, yo quiero leer el artículo de Suiza. Entonces aquí está, por suerte está en español. ¿Ya? Por suerte este es parte del libro de Suiza que está en español. Primero, Suiza usa una notación bien fea para hablar de, por ejemplo, vean, I es el ingreso en vez de Y. S es el salario. Consume los obreros, bueno, ¿no? L, plusvalía que consumen los capitalistas. K es inversión. Entonces, si ven que es la notación un poco obtusa. ¿Sí? Entonces, este es el modelito de Suiza. Entonces ahí tienen las ecuaciones del modelo de Suiza y aquí están los supuestos que vimos, ¿no? Pero en nuestra notación, ¿no? Las funciones, la primera derivada y la segunda derivada. ¿Qué más tiene? Y bueno, tiene las ecuaciones. Aquí está la condición de equilibrio, pero él la pone con lambda en vez de x. ¿Sí? Entonces ahí ustedes tienen la ecuación de equilibrio. Suiza hace las derivadas, ahí ven que se quedan unas segundas derivadas en el tiempo, ¿no? Saca unas ecuaciones y ya. Y da en palabras los efectos.
¿sí? Y se acabó. O sea, yo creo que Sweezy desaprovechó muchísimo su modelo. Dejó la idea, es muy buena idea la que deja Sweezy, pero desaprovechó full. O sea, solo le pone como un apéndice de 3 páginas. Después este modelo sería criticado, ¿no? Hay algunos autores que criticarían el modelo, como George Scrurogan, el cual solamente vamos a hablar cuando hablemos de referencias adicionales. Pero lo que estoy tratando de decirles, colegas, es que de esto hay mucho por hacer. Sí, o sea, hay mucho que se podría hacer. Y de hecho lo que estamos viendo es que esto no se parece a lo que hace Sweezy, ¿no? Pero es el modelo de Sweezy. O sea, es el modelo de él, solo está cambiada la notación. Y está recogido un sistema de ecuaciones ¿para qué? Para hacer un gráfico, que no hace Sweezy, pero vamos a hacer nosotros para entender cómo se comporta esto. ¿Ya? Entonces, solo dejemos escribiendo esto porque creo que ya se me está acabando el corazón. No tengo la hora, déjenme ver un segundo. Ah, ya estamos en hora. Entonces, solo voy a dejar escribiendo esto, ¿no? Para hacer sentido económico, para interpretar económicamente. Interpretar económicamente este sistema, construimos un esquema gráfico en el espacio, o sea, quién contra quién. Entonces, ese esquema gráfico es el que ustedes van a poder ver en la siguiente lámina, aquí, ¿ya? Entonces, obviamente, en la próxima clase voy a explicar a detalle, ¿no? Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un gráfico en el espacio y punto de equilibrio versus, perdón, y punto versus y punto de equilibrio, ¿sí? O sea, nosotros podemos hacer una gráfica, ¿ya? Entonces, vamos a hacer aquí una gráfica, vamos a poner el sistema de coordenadas, y en este sistema de coordenadas ustedes pueden poner en el eje horizontal, ¿sí? La inversión punto y en el eje vertical la inversión punto de equilibrio. ¿Ok? Listo. Entonces, la próxima clase que vamos a hacer, vamos a construir el esquema gráfico con el cual vamos a interpretar estas ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Porque si no, podríamos resolver y todo, pero es mejor la gráfica, porque la gráfica nos va a dar una interpretación de cómo el ciclo puede llevarnos a unas crisis o se puede empeorar la crisis. ¿De acuerdo? Listo, entonces dejamos escribiendo este sistema de coordenadas y el resto del modelo lo desarrollamos la próxima clase. ¿Ok? Entonces con eso damos por cerrado el video de hoy.